Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes por este medio hoy por la noche, esperando que sea una bendición el que podamos juntos compartir y escudriñar la palabra. Antes de iniciar, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra y para extraer de tu palabra los tesoros y las perlas que tú tienes guardadas en ella, Señor. Te pedimos, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, ayudándonos, Señor, a romper todo yugo, todo yugo de mentira, todo de argumento y de razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a Cristo Jesús, y por ello también, Señor, a nuestra vida eterna en ti, Padre. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y por sobre todo prepare nuestro corazón para que nuestro corazón sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, ponemos esta enseñanza delante de ti, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, como con fuego, Señor, sellada en nuestros corazones como por fuego, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos todos a esta transmisión. Es un privilegio para mí el poderme dirigir a cada uno de ustedes para compartir esta enseñanza de la palabra maravillosa, preciosa, que es la revelación de Jesucristo, la corona de la revelación de Jesucristo a través de toda la palabra, y específicamente en el libro de Apocalipsis. Solo para recordar así muy brevemente, queremos resumir lo que hemos visto en muchos de los capítulos anteriores, y es que la revelación de Jesucristo es gradual, progresiva a través de toda la palabra de Dios, comenzando en el libro de Génesis y el Antiguo Testamento, de todos los libros del Antiguo Testamento. Es decir, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. La segunda etapa es en los Evangelios, la tercera etapa es de el libro de Hechos al libro de Judas, o sea, el Nuevo Testamento, y la última etapa es en el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo suma lo que nos revela toda la palabra de Dios. La revelación plena, completa de Jesucristo es lo que nos revela toda la palabra. En el Antiguo Testamento, Jesús fundamentalmente es revelado como la palabra de Dios, el Todopoderoso, el ángel de Jehová y la sabiduría de Dios. En el Nuevo Testamento es nuestro Salvador, en los Evangelios es nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento es revelado como el Señor, y en el libro de Apocalipsis la revelación es la del juez justo. O sea, Jesús es todo eso. Es el Verbo de Dios, el Todopoderoso, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová, el Salvador, el Señor y el juez. Esa es la revelación completa, y es la revelación de Jesús el día de hoy para cada uno de nosotros. El Jesús vigente, digámoslo así, o el Jesús que es hoy, es la suma de todas esas revelaciones que encontramos a lo largo de la palabra de Dios. Hemos estado escudriñando el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 16, que dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Lo que podemos ver en este pasaje es que la imagen que nos está dando de Jesús, la descripción que nos está dando de Jesús, no es la misma que nos da en los evangelios. ¿Por qué razón? Porque en los evangelios Jesús se despoja de toda su gloria, se hace hombre y como hombre se hace siervo, para ser el Cordero inmolado de Dios, mientras que, y una vez que Jesús resucita de la cruz del Calvario, Él recupera toda su gloria y además le es adjuntada una nueva gloria porque Dios le da toda la autoridad sobre todo el universo en los cielos y en la tierra, y además le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ya una vez Jesús recupera su gloria, el Jesús que vive hoy, el Jesús que es hoy, es este Jesús que nos describe Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por eso hemos estado escudriñando este pasaje, y en los capítulos anteriores de esta enseñanza, o en las entregas anteriores de esta enseñanza, hemos visto el significado de Jesús como el Hijo del Hombre, el significado de que esté vestido de ropas que llegan hasta los pies, el significado de que esté ceñido por el pecho con un cinto de oro, el significado de su cabeza y de su cabeza y además de sus cabellos blancos como blanca lana. Y en los últimos 2 capítulos estuvimos viendo de sus ojos, lo que implicaba sus ojos, pero hoy vamos a ver lo que es que sus ojos sean como llama de fuego y además sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Tanto el horno como los ojos nos hablan de fuego, nos están describiendo fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego es fuego purificador. El fuego también implica juicio, implica disciplina e implica la ira de Dios. En esos 3 niveles, y cada uno de esos niveles se relaciona con un grupo de personas completamente diferentes el uno del otro. Y vamos a comenzar con el significado de que Jesús tenga ojos que son como llama de fuego y pies de bronce bruñido, refulgente como en un horno, es decir, fuego. ¿Qué significa ese fuego? Y lo primero vamos a verlo para los hijos de Dios. En 1 Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10, la palabra de Dios nos enseña: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, para los cristianos, el fuego que es Jesús, o el fuego que manifiesta Jesús en su descripción, es un fuego en el cual nuestra fe está siendo probada. Es el fuego que perfecciona nuestra fe, y eso es exactamente lo que dice la palabra. Vamos a buscar el pasaje. Exactamente, el pasaje es 1 de Corintios. El fuego va a representar, o para los creyentes representa 2 cosas. El fuego purificador de nuestra fe. Dice la palabra que nuestra fe es probada como por fuego, en primer lugar. Es decir, le es quitado todo aquello que son las impurezas de nuestra fe, lo que contamina nuestra fe. Eso es duda, eso es incredulidad, eso es falta de conocimiento, etc. Entonces, en las pruebas a las cuales cada uno de nosotros somos sometidos, son pruebas que nos llevan a darnos cuenta de nuestra incredulidad o de nuestro doble ánimo
o bien de nuestra ignorancia de las Escrituras, y obviamente en esos momentos lo que hacemos es volver nuestra mirada al Señor y volver nuestra mirada a la palabra de Dios para recibir el consejo de la palabra que va a fortalecer nuestra fe, porque eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando estamos atravesando algunas pruebas, cuando todos nuestros recursos se han terminado para resolver esa situación, o a veces antes de que se terminen nuestros recursos, volteamos, la mayoría de nosotros volteamos nuestra mirada a la palabra de Dios para encontrar el consejo de la palabra específico para superar esa situación de prueba, para fortalecernos en medio de esa situación de prueba y poder salir más que vencedores de esa prueba. Y yo estoy absolutamente seguro que la mayoría de nosotros hemos pasado por ese proceso. Cuando estamos en una prueba, vamos a buscar a la palabra de Dios, cuál es el consejo de la palabra para poder superar esa prueba. Y entonces el consejo de la palabra nos perfecciona, nos afirma en la fe, y al afirmarnos en la fe, entonces salimos como vencedores de esa prueba por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ese fuego es un fuego purificador, es un fuego que quita todas las escorias de todo lo que está estorbando nuestra fe, para que nuestra fe sea fortalecida, y una vez que sea fortalecida, entonces vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esas pruebas no son permanentes, esas pruebas son por un espacio de tiempo, y si es necesario para fortalecer nuestra fe. ¿Y cuándo es necesario para fortalecer nuestra fe? Cuando el Señor ya sabe nuestra vida desde el principio hasta el final. Él sabe los momentos en los cuales cada uno de nosotros en el futuro va a ser probado o va a sufrir alguna situación que va a necesitar una fe más fuerte de la que tenemos. Entonces Él en ese momento permite que nuestra fe sea probada para que sea elevada a un siguiente nivel, y al ser levantada a ese nivel nos va a permitir enfrentar las situaciones que vienen en nuestro futuro. La otra cosa que representa el fuego para cada uno de nosotros es lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 en adelante. La palabra de Dios dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que nos está indicando este pasaje? Si lo vemos detenidamente, dice que nuestras obras, todas nuestras obras como creyentes, esto no considera el pecado, porque recordemos que hemos hablado en otras oportunidades que la palabra de Dios dice que cuando Dios perdona nuestro pecado, Él lo ocultará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ello. Por lo tanto, no se refiere a las obras de pecado, se refiere a las otras obras, lo que nosotros llamaríamos buenas obras. Las buenas obras pueden ser resultado de dos situaciones. Una, nuestra propia justicia, nuestro propio esfuerzo, y las otras, las que son ordenadas por Dios y que corresponden o se hacen por nuestra obediencia a la palabra de Dios, por amor al Señor. Las primeras van buscando en el fondo nuestra autogratificación, nuestra autoexaltación, nuestra autocomplacencia, mientras que las obras que hacemos en Dios, las buenas obras que hacemos en Dios, van dirigidas a darle gloria a Dios.
Entonces las que van a ser probadas son esas obras, las buenas obras que pudimos hacer por la autocomplacencia o la autoexaltación o la autogratificación, y las buenas obras que hicimos por amor a Dios, por amor a nosotros y por amor al prójimo. Y esas obras van a ser pasadas por fuego. Entonces nos está indicando una especie de juicio, que es el juicio del el tribunal de Cristo, donde esas obras van a ser probadas. Las que son obras nuestras, que son como trapos de inmundicia, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 6, esas obras de nuestra propia justicia van a ser quemadas. Esas son las que corresponden a heno, madera, hojarasca, y las obras que fueron hechas en Dios, en el amor de Dios y en el amor al prójimo y en el amor a nosotros mismos, son las de oro, plata y piedras preciosas. Estas tres van a recibir recompensa, mientras que las otras no recibirán ninguna recompensa. Entonces tenemos que entender que el juicio del trono blanco no es para que nos atemoricemos, es simple y sencillamente para que nos atemoricemos de que podemos ser desviados, digámoslo, al infierno. De ninguna manera. Vamos a entrar a la vida eterna en Cristo, pero con recompensas o sin recompensas. A eso se refiere cuando dice el versículo en 1 Corintios 3:15, la obra de alguno, si la obra de alguno se quemare, o sea, si todas las obras de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el fuego para los creyentes significan dos cosas. La primera significa la purificación de nuestra fe, el ser fortalecidos en nuestra fe, el ser quitados de la duda, del doble ánimo, de la ignorancia, y el ser afirmados, establecidos, perfeccionados y afirmados en la palabra de Dios, en el Señor, en el fundamento que es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces, ese es el primer significado del fuego para nosotros los hijos de Dios. Y el siguiente significado del fuego es el que se refiere al juicio por el cual van a pasar nuestras obras en el tribunal de Cristo. Perdón que aquí tuve un problema técnico. Ahorita lo resolvemos porque están viendo la parte... Ya. Cambiamos la imagen por alguna razón. Ok. Entonces ese fuego de juicio se refiere a nuestras obras en el tribunal de Cristo, no se refiere a ninguna otra cosa. Hasta ahí termina el significado del fuego para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Ahora, el fuego también significa una cosa para Israel, para el pueblo de Dios. Recordemos que los hijos de Dios, la familia de Dios, que somos nosotros los creyentes en Jesucristo, porque a los que hemos creído en Jesucristo, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, la iglesia, los hijos de Dios son una cosa. Israel, el pueblo de Dios, es otra cosa diferente de la iglesia, no son lo mismo. Es más, la iglesia es, al ser la familia de Dios, frente a Israel, que es el pueblo de Dios, obviamente la familia de Dios tiene para el Señor una mayor importancia, un mayor amor, una mayor dedicación, un mayor cuidado, etcétera, de lo que es el pueblo de Dios. Pero eso no significa que Israel haya sido desechado o haya sido puesto en una posición totalmente diferente. Y de menospreciarlo. No, es simplemente dos situaciones diferentes. Uno es la familia y otra es el pueblo. Pongamos en el caso de un rey va a bendecir a su pueblo, pero obviamente la bendición para sus hijos es aún mayor. Recordemos que dos de los atributos de Dios, y esto hace una diferencia, dos de los atributos de Dios son la misericordia y el otro es la gracia. La misericordia es para todos los seres humanos, y ahí entra Israel, la iglesia y los impíos.
pero la gracia es un regalo exclusivo para los hijos de Dios. Por eso la palabra nos dice muy claramente y sin ningún lugar a dudas en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la salvación que corresponde a los hijos es resultado de la gracia sobre los hijos. Sobre el pueblo de Israel hay una misericordia especial de Dios, porque ellos son el pueblo escogido, de ellos son los patriarcas, de ellos son los profetas, de ellos viene la ley, de ellos viene el Señor Jesucristo, y de ellos viene la salvación. O sea, ellos tienen un tesoro por misericordia, tienen un tesoro más grande que el resto de la humanidad. Es decir, la palabra de Dios les fue entregada a ellos para que ellos creyeran, pero si no creen, ellos siguen siendo pueblo. Solo si creen en el Señor Jesucristo van a ser incorporados a la familia de Dios, tal como nos lo enseña el libro de Romanos en el capítulo 9, 10 y 11, que está dedicado específicamente a la situación de Israel una vez vino Jesús, su Mesías. Si ellos lo reconocen y lo reciben, son incorporados a la familia de Dios, pero si no lo reciben, si no creen en ello, ellos siguen siendo pueblo de Dios. Y entonces, en relación a Jesús como el que tiene ojos como llama de fuego y pies refulgentes como horno, como un horno en toda su fuerza, como dice la palabra, refulgente como en un horno. Entonces para ellos el significado del fuego es diferente. ¿Es diferente en qué sentido? Y esto nos lo dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, del 1 al 5. Dice la palabra: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, aquí está el significado del fuego para ellos, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si usted se da cuenta, en relación a esto, el pasaje se refiere exclusivamente al pueblo de Israel. Ahí hay mencionados 3 nombres por lo menos que tienen que ver con Israel, que es Judá, Jerusalén y los hijos de Leví. Comienza por los hijos de Leví y termina por Judá y Jerusalén. Leví son los sacerdotes, y dice la palabra que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Si es que lo están buscando, es porque no lo han encontrado, y si lo están deseando es porque tampoco lo han encontrado. Y además la denominación que Dios usa en este pasaje para ellos es Jehová de los ejércitos. No usa el Padre, no usa Jesús, sino usa Jehová de los ejércitos. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué es el fuego purificador? Aquí en este caso se refiere a limpiarlos de pecado, y jabón de lavadores también representa limpiarlos de pecado. Es decir, es gente que como no ha recibido al Señor Jesucristo todavía en su corazón como su Señor y Salvador, como su Mesías, todavía están perdidos y entonces necesitan primero que nada el perdón de pecados. Y eso es exactamente lo que nos está hablando la palabra de Dios acá. Y dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Entonces ellos son como plata para él, son valiosos. Pero por encima de la plata está el oro. ¿Quiénes son el oro? El oro somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla que para Dios somos reyes y sacerdotes. Él nos ha lavado, Cristo nos ha lavado y limpiado de nuestros pecados y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y el símbolo de realeza es el oro. Por lo tanto, Israel, como no ha llegado a esa realeza de ser los hijos de Dios, como no ha llegado a ser la realeza todavía de ser los hijos de Dios, entonces ellos son todavía plata, valiosos para él, pero plata al fin de cuentas. Y dice la palabra que entonces los va a afinar como a oro y como plata. Primero habla de se sentará para afinar y limpiar la plata, y los limpiará. Y de esa limpieza algunos saldrán como oro y otros seguirán siendo todavía plata. Quiere decir, algunos se van en esa limpieza, en ese fuego purificador, en ese jabón de lavadores, se van a convertir al Señor. Un grupo de ellos se va a convertir al Señor, mientras otros seguirán todavía como judíos sin haberse convertido. Pero la ofrenda que ellos presenten será grata a Jehová, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Aquí habla de los que todavía no se han convertido. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, o sea, los pecadores, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, es gente que no tenía temor de Dios. Este es lo que quedó de los judíos como plata, que no se convirtieron en oro a pesar de la purificación. Y entonces viene la segunda fase, que ya no es limpieza, sino es juicio. Bien. Y ahora entramos, ya vimos entonces lo que significa el fuego para los hijos de Dios, el fuego para los judíos, y ahora veamos lo que significa el fuego para los no creyentes. Dice en Lamentaciones capítulo 4 versículo 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. Esto significa que se está refiriendo al juicio del gran trono blanco, cuando los muertos fuera de Cristo resucitarán y entonces pasarán por el tribunal de Cristo, y si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, entonces irán al infierno y nunca más se acordará el Señor de ellos. No los mirará más, los aparta y nunca más los mirará. Esto quiere decir, van al infierno. En Éxodo, en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 30, el libro de Isaías se refiere a el libro de Isaías tiene dos partes. Tiene del capítulo 1 al capítulo 30, es más o menos como en el capítulo 45, 46, por ahí, que se refieren específicamente a los juicios para Israel. Y de ahí, en la segunda parte, está todo lo que implica el Evangelio, el anticipo del Evangelio, tanto para judíos como para gentiles, y ahí habla de la pasión de Cristo. Es realmente como del capítulo 51 en adelante. Ahí es donde introduce al Mesías. Todo lo anterior fueron juicios, y en el libro de Isaías
después del capítulo 51, ya introduce la revelación inicial del Evangelio, introduciendo la figura del Mesías, de Jesús, ya como el Salvador. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 30, dice: y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Esto es diferente al fuego de prueba de nuestra fe que encontramos para los hijos de Dios. Es diferente al fuego donde van a ser juzgadas nuestras obras. Es diferente al fuego purificador al cual se refiere en relación a los judíos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquí habla de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, es decir, la destrucción. Este fuego consumidor es lo que va a comenzar a suceder una vez con los no creyentes, con los impíos. Una vez la iglesia sea arrebatada, la plenitud de este pasaje se va a cumplir junto con lo que dice Lamentaciones 4:16: la ira de Jehová los apartó y no los mirará más. Entonces va a hacer descender su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor. Este furor de rostro y llama de fuego no es un sentimiento humano, es un sentimiento de la naturaleza de Dios, derivado de la santidad de Dios, que aborrece el pecado y va a juzgar el pecado. Y notemos algo: aún en ese juicio hay misericordia. ¿Por qué razón? Porque el juicio no es inmediato, el juicio va también siendo progresivo, se va manifestando progresivamente a partir del arrebatamiento de la iglesia hasta la batalla del Armagedón, donde el Señor concluirá el juicio con la destrucción de los impíos y entonces iniciará su reino milenial. Es decir, que aún en el juicio para los impíos, que representa el tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación, la batalla del Armagedón, que es un tiempo mínimo de 7 años, el Señor no está retardando su promesa de juicio, sino que la está llevando a su cumplimiento, pero con misericordia, juicio tras juicio, y que cada uno va incrementando, digamos, su fuerza para que hayan personas tanto del pueblo de Israel que no se hayan convertido al Señor, como de los pecadores, de los impíos, que se conviertan a Él, se vuelvan a Él de todo corazón, que si bien no van a ser parte de la iglesia y por lo tanto no van a ser parte de la novia, no implica que no vayan a tener vida eterna. Ellos van a tener vida eterna, van a resucitar. Si no en alguna resurrección intermedia, van a resucitar en el trono, cuando sea el juicio del trono blanco, solo que ellos no van a ir hacia el infierno, porque sus libros van a estar escritos en el libro de la vida, y entonces ellos van a entrar a la eternidad con Cristo en ese momento, pero ya no como la esposa, porque las bodas del Cordero fueron 1000 años antes, por lo menos 1000 años antes de ese momento. Así que los que se conviertan al Señor después del arrebatamiento de la iglesia hasta la batalla que va a haber al final del reino milenial, todos los que sean convertidos en ese tiempo van a resucitar cuando resuciten todos los muertos, pero en el juicio del trono blanco sus nombres se van a hallar escritos en el libro de la vida, y entonces ellos entrarán a la vida eterna con Cristo, pero ya no como la novia. Podrán entrar como hijos, discípulos, obreros, servidores, invitados, pero ya no como la novia de Cristo, porque la novia de Cristo ya no va a ser novia, ya es la esposa de Cristo, y esa esposa de Cristo es antes de la batalla del Armagedón, con los muertos en Cristo que resucitaron en el arrebatamiento, o que fueron arrebatados en ese momento, que estaban vivos pero fueron arrebatados en ese momento. Entonces, esto nos debería
nos debería llevar, entendiendo esto de los ojos como llama de fuego y de los pies como bronce bruñido, refulgente en un horno, nos debe llevar a un equilibrio, al equilibrio entre que somos amados de Dios, pero que también Dios trae un juicio. La Biblia lo dice claramente, no lo niega en ningún momento. Dios es grande en misericordia y lento para la ira. El tiempo de la misericordia es un tiempo que duró desde la caída de Adán y durará hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Luego inicia el tiempo de la ira. Grande en misericordia, porque ese periodo por lo menos ha de haber durado unos 5,000 años, el periodo de la misericordia, mientras que el periodo de la ira, ya hablamos que son después del arrebatamiento de la iglesia, un mínimo de 7 años, pero tampoco va a ser un tiempo muy largo. Pueden ser 7, pongamos 10, 15 años, pero no va a ser un periodo mucho más largo. Yo diría que es más bien un tiempo muy corto, porque la misma palabra del Señor dice que por los escogidos, o sea, por los que hayan sido salvos en ese tiempo y estén vivos, el tiempo se va a cortar, porque si no, ninguno sería salvo. Entonces, ese tiempo, por amor a los salvos, se va a cortar. No va a ser un tiempo, por amor a los salvos, después de la tribulación, va a ser un tiempo relativamente corto, pero un tiempo donde se va a manifestar la ira de Dios para buscar el arrepentimiento de las personas. Y lo que la palabra de Dios nos enseña sobre ese tiempo es que no lo tengamos por tardanza, sino lo que el Señor está permitiendo es un tiempo para que se arrepientan los que no le conocen, y también los creyentes se arrepientan de lo que haya necesidad de arrepentirse, y se vuelvan al Señor. Entonces, pasando a unas implicaciones de eso, debemos equilibrar nuestra percepción, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de Dios, no solo como Dios amor, sino también como un Dios justo, y como Dios justo va a hacer un juicio. Y eso nos debería llevar a que no solo disfrutemos del amor del Señor, sino también que crezcamos en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque aunque sea un juicio benigno, es un juicio. Y puede ser que en ese juicio perdamos cosas que podríamos haber ganado, como por ejemplo las recompensas de las que nos habla Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Entonces, aun cuando es un juicio benigno, es un juicio de benignidad, ese juicio de benignidad nos puede llevar a tener pérdidas. El Señor, para evitar que tengamos esas pérdidas, también manifiesta su amor para con nosotros en un hecho disciplinario del cual nos habla Hebreos capítulo 2, o en hechos disciplinarios de los cuales nos habla el capítulo 12 de Hebreos, versículos del 5 al 11, dice la palabra. En realidad voy a hablar desde el versículo 1 al 11. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Veamos un poco este pasaje, escudriñémoslo un poco rápidamente porque nos quedan alrededor de 20 minutos. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La primera parte de este pasaje o este versículo nos está diciendo que necesitamos cada uno de nosotros esforzarnos para despojarnos del peso del pecado que nos asedia. O sea, estamos asediados por el pecado, pero también el Señor no nos deja solos frente al pecado. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que Él sea nuestro ayudador para poner en práctica la palabra de Dios y mantenernos en la palabra de Dios sin pecado. Y además de eso nos dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Es decir, nos está diciendo: pongan su mirada, sosténganse en la palabra con el poder del Espíritu Santo, pongan sus ojos en el Señor, y entonces el diablo huirá de ustedes. Es lo mismo que dice Santiago capítulo 4 versículo número 7. Dice la palabra: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a someternos a Dios y resistir al diablo? Primero, parándonos en la palabra de Dios, que es nuestro cimiento, que no va a derrumbar ninguna tempestad, ningún río, ninguna inundación, o sea, ninguna prueba, ninguna tentación, y además poniendo los ojos en Jesús, nuestro ejemplo supremo, que la misma palabra de Dios dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Y todavía nos agrega algo más en el versículo 3 y 4. Y la palabra de Dios dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, la primera cosa que nos corresponde a nosotros es combatir contra el pecado, resistir la tentación, someternos a Dios, poner nuestra mirada en el Señor, y entonces el diablo lo resistiremos y huirá de nosotros como huyó de Jesús en las tentaciones en el desierto. Jesús se sostuvo en la palabra de Dios y se sostuvo en que era el Hijo amado del Padre, en el cual tenía complacencia, y se sostuvo en su propósito de mantenerse en santidad para alcanzar la redención de cada uno de nosotros, y entonces resistió toda tentación, toda prueba, todo oprobio, todo menosprecio, todo rechazo, todo dolor, todo lo que significó la pasión, etcétera, porque él tenía los ojos puestos en el Padre. Muy bien. Entonces esa es la primera parte. Ahora, si llegáramos a fracasar en eso, la palabra de Dios en Hebreos del 12:5 al 12:9 nos habla de por lo menos 3 procesos, en realidad 4 procesos disciplinarios del Señor. Y dice la palabra en Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, la primera forma en que el Señor va a traer disciplina a cada uno de nosotros es
la reprensión. ¿Cuál es la reprensión? Es cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado. El Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Esa es la primera y es la más leve de todos los niveles de disciplina del Señor. Entonces nos reprende, nos redarguye, el Espíritu Santo está tratando de convencernos de pecado. Y luego la palabra de Dios nos habla de otros dos procesos. El proceso dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Cuál es el nivel de la disciplina? El nivel de la disciplina es cuando el Señor permite que nos enfrentemos a nuestras consecuencias por el pecado. Recordemos que la palabra de Dios dice, todo lo que sembrares, eso también cosecharás. Si digamos en un primer momento caemos en la tentación, pero somos reprendidos y nos volvemos al Señor, la consecuencia será mínima. Pero si seguimos permaneciendo en el pecado y repitiendo ese pecado una y otra vez, las consecuencias se van sumando. Entonces, como no hemos aceptado la reprensión del Señor por el Espíritu Santo que nos redarguye, entonces entramos a la siguiente etapa, que es la etapa de la disciplina. Y esa disciplina significa el hecho de las consecuencias. Vamos a tener que afrontar las consecuencias de nuestro pecado para que nos volvamos al Señor de nuevo. Si ese nivel de la disciplina no lo recibimos tampoco, sino que lo aguantamos, pero seguimos en nuestra necedad, entonces entramos a la siguiente, que es porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene, al que recibe por hijo. Entonces ya sí ya es un nivel ya no es un nivel de disciplina, es un nivel de castigo. En la disciplina puede ser que seamos privados de ciertas cosas, pero en la disciplina ya de lo que nos está hablando es de un dolor mucho más fuerte. Recordemos que la palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios que la vara es para la espalda del necio. Cuando hemos llegado al colmo de la necedad, entonces ya viene el azote de Dios para aquellos que recibe por hijo. Ese azote va a ser de tal manera que ahí no nos va a quedar otra más que volvernos al Señor de todo corazón, porque va a ser una situación total y completamente dolorosa, desagradable. Vamos a abrir nuestros ojos como el hijo pródigo cuando estaba cuidando cerdos y quería comer como los cerdos. Ese nivel entonces ya nos hace volver en sí y regresamos a los caminos del Señor. Y notemos cuál es el objetivo de estos procesos disciplinarios. El primero es que la palabra nos reprenda o nos reprenda nuestra conciencia. El segundo es el redarguir del Espíritu Santo. El tercero es el nivel de la disciplina por las consecuencias, y el cuarto son los azotes. Dice la palabra del versículo 7 al 11, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ojo, la disciplina es con todos, no solo se trata de mí. Todos hemos pasado por alguno o por varios o por todos los procesos disciplinarios del Señor en alguna medida. Por eso la palabra aquí nos dice, todos hemos sido participantes de esa disciplina del Señor para corregirnos y llevarnos de regreso a sus caminos. ¿Y por qué el Señor nos quiere llevar de regreso a sus caminos? En lo que corresponde a la vida terrenal, por algo muy sencillo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero así como viene la bendición, como Él ya nos bendijo, esa bendición fue sembrada o establecida en un lugar específico, así como sucedió con Adán.
Dios creó toda la tierra, pero creó un huerto específico para Adán, y la bendición de Adán iba a estar en tanto que él permaneciera en ese huerto. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con Elías. Elías fue enviado cuando comenzó la sequía y la hambruna en Israel, fue enviado a un lugar específico del río Querit, y ahí envió Dios la bendición. Si Elías no hubiera estado en ese lugar, la bendición no le llega. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo las instrucciones del Señor. Entonces con nosotros pasa lo mismo. El Señor ya nos bendijo y puso esas bendiciones en un lugar específico. ¿Cuál es el lugar específico? Es la voluntad de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando estamos caminando en la obediencia a la voluntad de Dios, todas las bendiciones con las que Él ya nos bendijo van a estar ahí. Pero si nos salimos del camino, las bendiciones siguen estando donde Dios las mandó, pero nosotros ya no las vamos a vivir en ese momento porque estamos fuera del camino. Entonces lo que el Señor quiere es que no nos perdamos más bendiciones, quiere regresarnos a ese camino. Ese es el objetivo de la disciplina. Y mientras más duro esté nuestro corazón para regresar a ese camino, pues entonces la disciplina del Señor se va a ir incrementando, de la misma manera que los padres, cuando tienen un hijo que no obedece, van a ir incrementando sus medidas disciplinarias con respecto a ese hijo, para volverlo a su plena bendición. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro cada uno de nosotros. Dios nos quiere bendecir, pero hay un lugar específico. De esta cuenta, déjeme decirle algo que no estaba contemplado, pero que el Señor lo pone en mi corazón decírselo. Nosotros hacemos una diferenciación entre mandamientos y promesas, o mandamientos y bendiciones de Dios. Pero déjeme decirle que esa es una separación indebida a la luz de la palabra. ¿Por qué razón? Porque cada mandamiento trae aparejada el cumplimiento de una promesa o el cumplimiento de una bendición, o el cumplimiento de una bendición. Y cada bendición es el resultado de la promesa. Entonces esa separación que hacemos, mandamientos por aquí y promesas para allá, es algo que es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Lo vemos muy claramente en Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, cuando dice: si obedecen mis mandamientos, si permanecen en mi palabra, en mis mandamientos, vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones y los alcanzarán. O sea, los mandamientos traen aparejadas bendiciones. Y en el Nuevo Testamento eso no cambia. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el mandamiento? Prosperar el alma. De la prosperidad del alma depende la prosperidad de todo lo demás. ¿Y cómo prosperamos nuestra alma? Con la palabra de Dios, transformando nuestro entendimiento y siendo hacedores de la palabra. O sea, que la bendición trae aparejada la obediencia, o la obediencia trae aparejada la bendición. Se intercambian, pero siempre van relacionadas. Entonces, esa separación que nosotros hacemos es una separación ficticia. Si bien la palabra habla de mandamientos y habla de promesas, no los separa, sino que va la promesa por delante y la obediencia por detrás, pero la condición de la promesa es la obediencia. Y en las otras, el mandamiento va por delante y la promesa viene por detrás, pero no están separadas. Hay un error muy grave, muy grave en el cuerpo de Cristo. Uno es el error de solo creer en las promesas de Dios y olvidarnos de los mandamientos. Eso hace a Dios como un Santa Claus regalón, y ese es un error. Y el otro error es tomar en cuenta solo los mandamientos sin entender las promesas. Algunos dicen, por ejemplo, que para ser un buen cristiano hay que ser pobre, que para ser un buen cristiano hay que pasar las pruebas, enfermedades, desiertos, etcétera, 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 haciendo ver a un Dios que es más un Dios justiciero, un Dios legalista, que un Dios de justicia, pero con gracia y con misericordia para sus hijos. Entonces debemos tener cuidado de esos dos extremos, porque no hay un equilibrio, y la falta de equilibrio comienza en separar y enfatizar o en los mandamientos
o en las promesas. De un lado se enfatizan las promesas, el Santa Claus regalón. Del otro lado se enfatizan los mandamientos, un Dios vengativo. Y ninguna de las dos descripciones corresponde a Dios. Dios es un Padre lleno de amor, lleno de misericordia para con sus hijos, aunque también es justo. Un juez justo. No le va a dar a alguien algo que ese alguien no ha incumplido las condiciones que son las condiciones de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces debemos quitarnos de nuestra mente esa separación. De hecho, los mandamientos son una promesa en dos sentidos. La palabra dice, si obedecemos, tendremos esas bendiciones y las alcanzaremos. Si no obedecemos, nos perdemos las bendiciones de Dios. Ya no estamos bajo la maldición de la ley para que venga sobre nosotros juicio, ira, furor, etc. O no, ya no. Pero el problema de la desobediencia es que nos quedamos sin las bendiciones que ya Dios con las cuales ya Dios nos bendijo, que quedaron plantadas en ese camino que nosotros no recorrimos. Y nos vamos a dar cuenta de eso probablemente cuando lleguemos a la eternidad. Cuando lleguemos a la eternidad, el Señor nos va a enseñar todas aquellas bendiciones que nosotros hubiéramos anhelado, que nosotros hubiéramos querido, que nos perdimos por no haber caminado algunas etapas de nuestra vida, cortas o largas, fue en su voluntad. Entonces, esto lo debemos tener muy en cuenta. En segundo lugar, dice la palabra, el objeto de la disciplina es para que tengamos fruto apacible de justicia, dice el versículo 12, el versículo 11, y ese fruto apacible de justicia, ¿qué es? Es bendición, es gozo, es paz, es amor, es benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, y además que las ventanas de los cielos van a estar abiertas para nosotros con toda bendición. Ese es el fruto apacible de la justicia. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice este pasaje? Veamos del versículo 9 en adelante, y hace la comparación con los padres. Necesitamos comparar la disciplina de nuestros padres con la disciplina de Dios, aunque la disciplina de Dios es perfecta. La de nuestros padres pudo haber sido imperfecta, en algunos casos injusta, en otros fuera de proporción, pero la disciplina del Señor es perfecta en la proporción exacta, con justicia total, de tal manera que no podemos decir que Dios ha sido injusto. Dice esto: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí nos está dando la promesa de la disciplina. Si nosotros, la disciplina nos lleva a obedecer y la obediencia nos lleva a la vida, a esa vida plena, vida abundante, vida en bienestar, en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, pero depende de la obediencia. Aquí lo dice claramente. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos y tendremos vida y vida abundante? Y dice en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahí está, que a veces la disciplina de los padres puede ser injusta, desproporcionada, o ya sea desproporcionada para más o desproporcionada para menos, pero nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice Hebreos capítulo 12, ese mismo capítulo, en el versículo 15. Entonces el Señor nos está disciplinando para que participemos de su santidad, y participando de su santidad tengamos vida eterna y vida plena desde ahora hasta la eternidad. Y la vida eterna nuestra, debemos recordar, comienza en el momento, nos es impartida en el momento en el cual somos salvos, y mientras vivamos en esta tierra, esa vida eterna se va a ir perfeccionando hasta que lleguemos a la presencia del Señor, cuando ya será una vida plena, una vida eterna
plena, sin pecado, sin dolor, sin pruebas, sin tribulaciones, sin lágrimas, sin tentaciones, una vida eterna, básica, que es plena. A partir de ahí hay una mayor plenitud de acuerdo al nivel al cual nosotros hayamos accedido en nuestra vida como creyentes, obedeciendo la palabra, amándole, buscándole. Es decir, podríamos ser solo salvos, los que van a ser probados como por fuego, van a pasar como por fuego a la eternidad, o podríamos ser siervos, o podríamos ser invitados, amigos, discípulos, o la novia. Eso va a depender de nuestras recompensas, tesoros que hayamos hecho en el cielo, resistencia a la tentación, donde recibimos coronas cada vez que resistimos una tentación, y además galardones por nuestro servicio al Señor. Entonces, a eso va a determinar diferentes niveles de eternidad, pero hay un nivel básico perfecto y hay otros niveles de calidad posteriores. Dice, y finalmente nos habla de algo, dice que es importante. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, la disciplina no nos va a gustar de ninguna manera, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces no debemos rechazar la disciplina del Señor en ninguna de sus manifestaciones, sino más bien debemos entenderla. Al ser ejercitados hoy y entender hoy, ya en el futuro no voy a necesitar esa disciplina más, porque ya voy a haber sido ejercitado en ella. Y le voy a contar un caso, un testimonio para mí fue muy especial. Resulta que yo tengo varias hijas, tengo 4 hijas, y resulta ser que cuando yo disciplinaba a mi hija mayor, mi tercera hija siempre estaba atenta. Por más que yo quería que la disciplina a mis 2 hijas mayores fuera en privado, de alguna manera siempre me encontraba con que la tercera estaba parando el oído, estaba escuchando, hasta que un día yo le dije, mira, mija, hazme un favor, cuando yo esté disciplinando a tus hijas o esté hablando con ellas, no estés aquí, porque la disciplina debe ser en privado, no públicale, y tú venís a meterte. Y entonces ella me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira papá, lo que pasa es que yo vengo a oír porque quiero aprender para no caer en lo mismo. Ella se estaba ejercitando en la disciplina antes de recibirla. Y en realidad, yo diría que fue de todas mis hijas la que menos disciplina requirió de mí, porque ella fue ejercitada viendo el ejemplo de otros. Hay otras personas que no son ejercitadas por el ejemplo de otros, sino que necesitan pasar ellos por la experiencia, y cuando pasan por la experiencia entonces se corrigen, pero hay otros que con solo ver el ejemplo, wow, dice la palabra que cuando el sabio es amonestado, el sabio aprende, el necio no. Entonces nosotros deberíamos ser sabios, viendo, y la palabra nos exhorta a eso en 1 Corintios capítulo 10, cuando se refiere a los israelitas, nos dice que esas cosas fueron puestas, escritas como ejemplos para nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y eso era lo que hacía mi tercera hija. Ella escuchaba del ejemplo de sus hermanas y entonces ella ya después no lo hacía. Así debemos ser nosotros. Debemos amar la disciplina del Señor, pero amarla significa no solo recibirla, sino aprender de ella para el futuro. El que ama la disciplina va a caminar en abundancia, va a caminar en bendiciones. Y tengo otra hija que me dijo precisamente eso. Un día yo le pregunto, mira hija, y tú me amas. Yo estaba como que tal vez en ese momento, en ese momento estaba buscando afirmación como padre. Y entonces le pregunto a mi hija, a una de mis hijas, hija, ¿tú me amas? Sí, sí te amo. Y entonces le pregunté, ¿por qué? Y yo pensé que me iba a decir, porque era buena onda, porque esto, por el otro. Me dijo, ¿sabes por qué te amo? Porque tú me has disciplinado y me has enseñado el valor
de la corrección y el valor de la disciplina. Mire, me fui de espaldas. Me fui realmente de espaldas porque yo pensé que la disciplina era un aspecto que no le gustaba. Y entonces me dijo, no, papá, yo te amo porque tú me has disciplinado, me has enseñado el valor de la corrección, el valor de la disciplina. ¡Wow! Es importante este comentario porque, bueno, eso me fortaleció esa parte de mí, de la disciplina, de ver que la disciplina con mis hijas, cuando la tenía que aplicar, estaba recibiendo o estaba haciendo su cometido y aún más allá. Entonces nosotros también debemos recibir esa disciplina del Señor, aprender de ella para no ser expuestos más adelante. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, así que si usted tiene alguna pregunta o algo, déjenosla en los comentarios de la transmisión y con mucho gusto el día de mañana nosotros la responderemos o la respondemos en la respuesta a su comentario. Muchísimas gracias por habernos recibido para poder compartir esta enseñanza. Para mí es un privilegio el poderlo hacer. No solo es un servicio, sino que es una pasión el poderlo hacer. Por eso lo hacemos de la manera como lo hacemos. Y antes de terminar la transmisión y de orar por usted y por todos los suyos, quiero hacerles recordatorios muy rápidos. Primero, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, háganos la campaña de compartirlo en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. En segundo lugar, le recuerdo que todas estas enseñanzas y muchas enseñanzas parecidas a estas que son para preparar a la iglesia para la venida de Cristo están en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. @Gustavo Bianchi, ahí está, ese es nuestro canal. El acceso es totalmente sin costo a todas las enseñanzas. Ahí están clasificadas por temas, pero todas orientadas a preparar a la novia para la próxima venida de Cristo, que está muy inminente. Solo le voy a pedir un favor. Cuando usted ingrese a nuestro canal, le va a aparecer en la proyección del video suscribirse. Háganos la campaña, suscríbase, no tiene costo tampoco, pero a nosotros nos bendice eso porque nos da privilegios frente a YouTube para poder mejorar nuestro servicio. Tercero, le quiero recordar que de lunes a viernes por lo menos tenemos estas transmisiones normalmente a las 8 de la noche, si no avisamos previamente si la hora va a cambiar por algún compromiso, pero normalmente las tenemos a las 8 de la noche. Así que lo esperamos en los próximos días para seguir compartiendo de la palabra. Y finalmente le quiero recordar, si usted va a salir de su casa, por favor tome las precauciones debidas. No por temor al COVID, sino por seguridad suya, por seguridad de su familia y por seguridad de todos los demás. Póngase su mascarilla cuando vaya a entrar en contacto con personas que no son de su grupo familiar. Si va en el carro no necesita usarla, la puede dejar de usar, principalmente si lleva ventanas cerradas y aire acondicionado. Pero lávese también frecuentemente sus manitas con jabón, con alcohol, de ese jabón gel que están dando en todos los lugares. Aproveche y láveselas constantemente. Y la otra cosa, si va a estar con personas que no son de su círculo familiar, mantenga una distancia prudencial. Está protegiendo a la otra persona y se está protegiendo a usted mismo. Así que esos son nuestros recordatorios. Los esperamos a todos el día de mañana a las 8 de la noche y vamos a terminar la transmisión orando por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar juntos la palabra de Dios, sabiendo, Señor, que cuando nos congregamos, aunque sea por este medio, y estamos en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias por ello, Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede profundamente grabada en nuestro corazón como por fuego, por tu Espíritu Santo, para aprender, Señor, el valor de tu disciplina, Señor, de tu corrección, y para que aprendamos, Señor, a vivir en tu buena voluntad agradable y perfecta en lugar de
vivir en tus procesos disciplinarios, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también venimos delante de ti en esta noche, dándote gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de que como hijos tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y, Señor, presentamos delante de ti a nuestras familias y a cada uno de nosotros, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón, liberando, Señor, de prisiones, cárceles y ataduras a todos aquellos que todavía están sujetos, Señor, a mentiras, razonamientos y argumentos falsos que se oponen al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú, Señor, si alguna persona está caída, lo levantes; si está debilitada, la fortalezcas; si está en tribulación, angustia, depresión, frustración o un sentimiento negativo, Señor, tú extiendas sobre ella, Señor, tu manto de alegría y derrames en su corazón tu óleo de gozo, de tal manera, Padre, que sus lágrimas sean convertidas en alegría, su tristeza en danza, su duelo en fiesta, Señor. Sea fortalecida en todo sentido, Padre, a cada uno de nosotros y a todos danos más hambre y sed de ti, que seamos, Señor, como ese siervo que clama por las aguas en el desierto, que así nuestra alma, Señor, clame por el agua de tu palabra, por el pan, Señor, de tu palabra cada día, Señor. Produce en cada uno de nosotros un hambre y una sed insaciable de ti, Señor, para que constantemente te busquemos, meditemos, Señor, en tu palabra y la entendamos y la pongamos por obra, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua que tienen vida abundante, Señor. Su hoja no cae, dan su fruto a su tiempo y todo lo que hagamos prospere, Padre. Te pedimos también, Señor, en esta noche que tú nos des un descanso reparador a cada uno de nosotros, que mientras estamos durmiendo, tu Espíritu Santo siembre en nuestro espíritu, Señor, semillas de eternidad que produzcan fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, pero también, Señor, para bendición nuestra. Padre, te pedimos que el día de mañana sea un día de cumplimientos, un día de fructificación, un día de bendición, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que hagamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una linda noche. Les mando a cada uno de ustedes un abrazo. Gracias nuevamente por sintonizarnos, por permitirnos compartir con ustedes en esta noche y los esperamos el día de mañana. Bendiciones.